Los moriscos eran descendientes de los habitantes de Al-Ándalus, territorio de la península ibérica que estuvo bajo poder musulmán entre los años 711 y 1492. En este período, muchos antiguos cristianos adoptaron la lengua árabe y se convirtieron a la religión musulmana. Los moriscos en el momento de la expulsión podemos decir que son 350.000 alrededor de esta cifra, quizás un poco más, un poco menos, y están divididos en fundamentalmente tres grupos importantes. Los valencianos, que son más o menos 120, 130.000 y que representan la tercera parte de la población del antiguo reino de Valencia. Luego los aragoneses, que son 70.000 personas más o menos, que representan 20-25% de la población de Aragón. Y los castellanos, muy dispersados ellos, por casi todos los territorios de la Corona de Castilla, es decir, desde el Cantábrico hasta Andalucía, pero en el norte hay muy pocos. Galicia, Asturias, País Vasco no los conocen, pero más al sur sí que son importantes. Hay ciudades con Ávila que tienen una presencia morisca bastante importante de manera relativa, y así todas las ciudades de Castilla la Vieja, de Castilla la Nueva, de Castilla la Mancha de hoy, de Andalucía, de Extremadura, tienen una comunidad morisca. La procedencia de los moriscos hay que buscarla, por tanto, dentro de la misma península ibérica. No venían de fuera, más bien todo lo contrario. Se trataba de familias que, generación tras generación, llevaban muchos años, muchos siglos en el territorio peninsular. Habían nacido en estas tierras, habían crecido en estas tierras y habían visto nacer y crecer a sus hijos en estas tierras. Fueron inicialmente el grupo mayoritario. Habitaban la mayor parte del territorio frente al grupo reducido de conquistadores cristianos ubicados en el norte de la península. Las fuerzas cristianas fueron avanzando sobre Al-Ándalus y ocuparon sucesivamente amplios territorios del Valle del Duero, del Ebro y del Tajo. Finalmente, Levante, Murcia y Andalucía. Algunos de los habitantes de las tierras conquistadas huyeron hacia el sur o se desplazaron al norte de África. Otros quedaron bajo dominio cristiano y mantuvieron su religión musulmana. Se les llamó mudéjares, los domesticados. Eran musulmanes que quedaron en tierra de cristianos. Tenían ciertos derechos como conservar su religión, aunque pagando más impuestos que los cristianos o siendo siervos de los señores. Más tarde, cuando fueron obligados a convertirse al cristianismo, se les denominó cristianos nuevos de moros. El pueblo los llamó moriscos, término que se impuso. Mudéjar en realidad quiere decir domesticado, es decir, es una palabra árabe adaptada por los conquistadores cristianos en el sentido de que se han domesticado la población mora, se puede decir perfectamente, por lo que he dicho de que no hay intención ofensiva, y se les deja a estos moros una amplia área de libertad de culto, de institución, de derecho y de costumbres. Las cosas luego irán mermando conforme avance cronológicamente el tiempo y conforme avance la desigualdad numérica, es decir, conforme se vaya equilibrando, y acabarán estos moros practicando el Islam siendo obligados a bautizarse por la fuerza, y por tanto se iniciará el llamado drama morisco, que califico de drama porque, siendo bautizados sin su voluntad, en general evidentemente, la Iglesia y las autoridades eclesiásticas acordaron dar por válidos estos bautismos, y eso es un drama individual, también colectivo, pero evidentemente cuando se tocan las creencias de una persona se toca más que su físico. Así, los mudéjares y luego los moriscos,
constituyeron una comunidad muy numerosa, mayoritaria, que progresivamente fue minorizada y, más tarde, expulsada. Primero se les había obligado a bautizarse y abandonar sus prácticas religiosas y culturales. Aún así, se les siguió considerando sospechosos. La idea de su expulsión empezaba a tomar forma. Sin embargo, pasó un siglo hasta que se adoptó una decisión definitiva. Uno de los hechos más sobresalientes, más sorprendentes, cuando uno se acerca al fenómeno de la expulsión de los moriscos, es que se trata de una decisión que en principio se toma, o por lo menos se intuye, en el año 1582 y de hecho se retrasa hasta el año 1609. El hecho de que pasen aproximadamente 3 décadas entre una circunstancia y la otra, pues puede llevar a pensar, y de hecho así puede certificarse, que en algunos momentos de ese periodo parece oportuno y pertinente proceder a esta expulsión, mientras que en otro parece, por el contrario, no tener ningún sentido llevar a cabo esta medida. En el año 1609, durante el gobierno del duque de Lerma, valido del rey Felipe III, la medida se adoptó. Ese año se ordenó la expulsión definitiva de los moriscos. Alrededor de 300.000 se vieron obligados a abandonar la península y con ella la mayor parte de sus pertenencias, de sus talleres, de sus cultivos, de sus casas, de sus orígenes. Atrás quedaron muchos años de convivencia, a veces apacible, a veces agitada con los pobladores cristianos. Atrás quedó un amplio y rico legado cultural y científico. Atrás quedó un gran acervo de conocimientos agrícolas y artesanos. Atrás quedó la historia de una expulsión cuyas consecuencias fueron tan amplias como profundas. Felipe III sucedió a su padre, Felipe II, en 1598 y tuvo que afrontar una situación bastante difícil porque, por ejemplo, la situación en Flandes, es decir, en lo que es hoy Bélgica y Países Bajos, era preocupante con parte de la población sublevada y se encuentra con así distintos frentes en el Mediterráneo también con preocupación con las relaciones con en particular Marruecos porque muere el rey de Marruecos, el soldado, muere en 1603. Entonces, una situación bastante compleja y podemos añadir una epidemia de peste particularmente fuerte que azota a casi toda España entre 1597 y 1602. Con lo cual, Felipe III tiene que pensar en una situación difícil cómo mantener la reputación de España. Y es en este marco cuando se examina la posibilidad de expulsar a los moriscos, medida que está en los planes desde hace algún tiempo. Hay partidarios y adversarios y Felipe III se inclinó pronto por la expulsión. ¿A qué se dedicaban los moriscos? ¿Había moriscos ricos? ¿Eran todos cristianos? ¿Eran todos musulmanes? ¿Disponían de algún tipo de organización? Los moriscos desarrollaron un universo cultural, tecnológico y científico de gran variedad y riqueza. Su legado perdura todavía tanto en la península como en el norte de África. Todos son uno en el mal. Con esta afirmación, el clérigo valenciano Jaime Bleda, uno de los grandes partidarios de la expulsión, intentaba unificar a todos los moriscos. Era una acusación normal y frecuente entre los detractores de la población morisca. Y era también una aseveración imprecisa, injusta, prerracista.
Intentar unificar todas las actitudes de los moriscos resultaba tan excluyente como intentar unificar todas las actitudes de los cristianos. No existió un bloque en ninguno de los dos casos, aunque todavía hoy hay extremistas que lo afirmen. Existían moriscos dedicados a las tareas agrícolas, muchos. También había destacados zapateros, curtidores u orfebres. Otros fueron médicos, literatos e incluso algunos llegaron a ejercer como inquisidores. Además, aunque eran una minoría, también podemos hablar de moriscos ricos, poderosos, respetados. En el Reino de Granada hubo familias que se convirtieron al cristianismo durante el período mudéjar. A través de casamientos, muchos de ellos lograron integrarse en la oligarquía cristiana. Una de las miradas diferentes que podemos echar a la historia de los moriscos granadinos es la que nos lleva a las familias colaboracionistas. Es decir, no todos los elementos moriscos, ni musulmanes, mejor dicho primero, después moriscos, sufrieron la expulsión ni sufrieron una condición de humillación sistemática, sino que hubo una serie de familias que colaboraron activamente con la monarquía, de grada o por fuerza, pero que obtuvieron a cambio, lógicamente, una serie de mercedes, una serie de beneficios que los situaban como intermediarios entre la comunidad morisca y la corona y, por tanto, les permitían no solo mantenerse, sino incluso aumentar su poder y su riqueza. No todos los moriscos eran musulmanes, no todos los moriscos eran cristianos. Por un lado, aquellos convertidos forzosamente carecían de la intención y de los medios para profesar el cristianismo. Por otro, la constante persecución y la progresiva desaparición de la élite religiosa musulmana produjeron un empobrecimiento de la memoria de la comunidad. La organización social de los moriscos era compleja. Eran vasallos de sus señores, pero tenían sus propios representantes. Estos se encargaban de mantener el orden en la comunidad. En muchas poblaciones existían dos instituciones, la cristiana y la aljama morisca. Las aljamas eran una especie de concejos organizados por los mudéjares. Popularmente se les llamó morerías. Administraban la justicia interna, regulaban los asuntos económicos y de propiedades, canalizaban las relaciones del grupo con la nobleza y, entre otros asuntos, recaudaban los impuestos y las tasas a pagar. La especialización, o mejor dicho, la reducción de sus trabajos llegó más tarde, y de forma obligada, como una imposición, mediante prohibiciones y regulaciones de todo tipo. Esta fue la manera en que las autoridades cristianas impidieron a los moriscos desempeñar ciertos oficios. Los artesanos cristianos fueron uno de los grupos profesionales más xenófobos con los moriscos. Su rechazo adquirió mayores dimensiones en las disciplinas profesionales en que los moriscos eran competidores suyos. Incluso intentaron imponer estatutos de sangre en sus cofradías y en sus gremios. El objetivo era claro: impedir la entrada de trabajadores con orígenes no cristianos. Las profesiones liberales corrieron la misma suerte. La medicina morisca, por ejemplo, sufrió durante el siglo XVI un fuerte acoso y una dura persecución. Muchos moriscos fueron expulsados de la universidad. A otros se les impidió directamente el acceso. En este escenario, las falsificaciones fueron recurrentes, y así muchos se hicieron pasar por cristianos viejos. La situación era sin duda paradójica. Los médicos musulmanes habían sido muy solicitados por reyes y obispos cristianos. Pero ahora eran perseguidos aunque su medicina, práctica y de observación era excelente.
Incluso el propio monarca Felipe III, el rey que expulsó a los moriscos, fue salvado de la muerte en su niñez por un médico morisco. A través del mundo árabe, Europa se benefició de importantes avances en diferentes campos científicos. Sin los astrolabios y las brújulas no hubieran sido posibles los viajes oceánicos. Sin el cero, las ecuaciones y los algoritmos no se hubiera conseguido el desarrollo del sistema económico. Sin el papel y las tintas, la revolución de la imprenta no se hubiera alcanzado. Sin los traductores de Toledo, muchas obras científicas y filosóficas de la antigüedad hubieran desaparecido. Su aportación se limitó a los trabajos más duros, la construcción y el campo. Y también en estos ámbitos demostraron un gran ingenio y una generosa capacidad de trabajo que en muchas ocasiones les valió las críticas y las envidias de sus compañeros cristianos. Los nobles eran conscientes del importante aporte de la comunidad morisca. Un dicho castellano apuntaba: quien tiene moro, tiene oro. Es decir, un señor con vasallos moriscos solía acumular grandes riquezas. Era un señor próspero, rico, afortunado. Los marqueses eran muy partidarios de mantener en sus poblaciones a los moriscos porque constituían la base impositiva sobre la que gravaban los impuestos, puesto que los cristianos viejos que traían de Castilla para repoblar otros pueblos estaban exentos de pagar esos tributos, pues para hacerles fácil el venirse a estas tierras. Mientras que los moriscos, a cambio de que se quedaran en sus ancestrales tierras, tenían que costear al marqués pues las guerras que estos hacían y otros gastos. La agricultura fue el trabajo de muchos moriscos. Junto a otros aldeanos, desarrollaron un sofisticado sistema de trabajo comunal. Reparar las acequias, aplanar los caminos, distribuir los riegos, todos colaboraban, todos se beneficiaban. Además, los moriscos introdujeron importantes avances en el campo, desde los aparejos utilizados hasta los sistemas de regadío, desde nuevos cultivos introducidos a frutas exóticas. Acequias, aljibes, norias, naranjas, mandarinas, melocotones, albaricoques. El legado árabe está aún presente en el campo español. Los moriscos, como musulmanes que en su día fueron, que como es conocido cultivaron muy bien las tierras y que el sistema de la irrigación también lo practicaron mucho, hoy quedan vestigios de esas acequias, de esas canalizaciones que permitía llevar el agua de este río de Almanzora a las tierras áridas del entorno, y supieron crear un vergel, un oasis en torno a este castillo. Son vestigios que hoy día todavía persisten. De hecho, Cueva de la Almanzora, hasta la actualidad, ha sido en esta comarca, y no solo en ella, sino en toda Almería, un ejemplo de agricultura característica de una zona árida, y es una huella directamente de los moriscos que en su día vivieron en este pueblo. Sumergirse en la cotidianidad de una familia morisca es la mejor manera de conocer un conjunto de tradiciones y costumbres tan particulares como interesantes. La cocina morisca respondía a las directrices de una dieta mediterránea exenta de carne de cerdo y de vino. Verduras, hortalizas, aceite, frutos secos y muchas especias que hoy hemos perdido. Los detractores de los moriscos la consideraban terrible para la salud. Incluso el religioso Jerónimo Aznar Cardona llegó a afirmar que
comían cosas viles, en alusión a la abundancia de una gran variedad de frutas, verduras y semillas en la alimentación morisca. El propio Cardón añade que bebían los aires, es decir, no bebían vino. El uso del aceite estaba muy extendido en la cocina morisca. Uno de los oficios típicos era el de buñolero. La conservación y la confitura de frutas también era algo habitual. El aprovechamiento de las tierras de secano impulsaba el cultivo de la almendra y su transformación en dulces como mazapanes o turrones. Las charlas o las partidas de ajedrez llenaban gran parte de las horas de esparcimiento de los moriscos. La mujer conservaba las tradiciones del hogar: la cocina, los tejidos, los cantes de las zambras, los peinados, los adornos con henna, las canciones que rememoraban tradiciones. Durante cerca de 100 años, estas costumbres fueron perseguidas y algunas erradicadas violentamente al ser erróneamente asociadas a la religión musulmana. La henna es un claro ejemplo. Fue una de las tradiciones más reprimidas. Estos adornos con los que las mujeres moriscas decoraban su piel se entendían como marcas del maligno. Aquellas que se aventuraban a cubrir sus manos o su rostro con estos dibujos podían incurrir en graves penas y severos castigos. Las prohibiciones relativas a la vestimenta afectaron más a las mujeres moriscas que a los hombres. Los ropajes femeninos se identificaron con la religión y fueron perseguidos. La ropa masculina apenas se diferenciaba de la que usaban los cristianos. Poco antes de la expulsión, solo se mantenían algunos elementos, como los grandes sombreros o los velos utilizados para protegerse del sol en el campo. Los moriscos que mantenían la religión musulmana encontraban en sus hogares el enclave perfecto para practicarla. Allí se sentían protegidos y ocultos. Las autoridades cristianas no tardaron en reaccionar. En Granada, por ejemplo, les obligaban a mantener las puertas abiertas los viernes. Los actos devocionales prohibidos en España pues, eran muy variados y afectaban pues, a los que están considerados como pilares del Islam, como son la oración, como son el mismo ayuno del mes de Ramadán. Y aunque los musulmanes lo realizaban de una forma privada, íntima, en casa, en las casas, la verdad es que siempre estaban acosados y sentían esa presión muy importante por parte del entorno que les llevaba a hacer unos actos muy simplificados, e incluso el mes de Ramadán pues no tenía todos los componentes que pueda tener un mes de Ramadán de ayuno normal en cualquier espacio del mundo islámico. Muchas veces fueron mentiras. En otros casos, imprecisiones. También rumores y habladurías. Y en la mayoría de ocasiones, una absoluta incapacidad de comprender unas costumbres y un modo de vida diferentes. ¿Falsificaban moneda los moriscos? ¿La escondían en lugares ocultos? ¿Eran sus costumbres higiénicas y saludables? ¿Poseían armas? ¿Eran traidores y asesinos por naturaleza? ¿Eran libidinosos e incestuosos? Son muchos los tópicos y los arquetipos que circulaban, y circulan aún hoy, en torno a los moriscos. La identidad de los moriscos es una identidad muy compleja. Desde luego pueden extraerse la idea de que hay 3 niveles en la seña de identidad de los moriscos. Habría un primer nivel, que sería el nivel más privado, el nivel de las ceremonias, de las oraciones que los moriscos realizan en privado. Luego el segundo nivel sería el de las costumbres, el de la proyección folclórica de su identidad. Y luego habría un tercer nivel
que es el de la ideología política manifestada a través de declaraciones un tanto altisonantes que algunos de ellos hacen. En estos tres niveles, las autoridades encontraron en la comunidad morisca una eficaz excusa y una excelente justificación a todos los problemas del reino. Así, gracias a la capciosa propaganda impulsada desde el poder, las causas de la evidente crisis económica, social y militar se desplazaron sobre otras comunidades. Alguien tenía que pagar las crecientes derrotas españolas. Los moriscos fueron blanco principal de estos ataques, en muchas ocasiones, por muchos motivos, en su mayoría falsos. El miedo a un levantamiento morisco era constante. Por ello, los desarmes también lo fueron, especialmente durante todo el siglo XVI. Así, quedaron indefensos y expuestos a cualquier ataque. El intento frustrado de sublevación en las sierras valencianas de Alaguar y de la Muela de Cortes fue un claro ejemplo de ello. Frente a la potente infantería del ejército español, los moriscos se defendían con piedras, palos y ruedas de molino. Los moriscos también fueron tildados de ser prolíficos como las ratas y libidinosos como los conejos. Existía la idea de que tenían más hijos que los cristianos. Esta creencia llevaba directamente a dos aterradoras conclusiones. Acabarían llenando España y serían la población mayoritaria. Si bien se estaba produciendo justamente lo contrario. Además, a ello se unían las ideas de que se casaban antes, no tenían clero, no iban a la guerra y no emigraban a las Indias. Las profecías y los cuentos que auguraban un futuro mejor estaban presentes en la literatura morisca. Las creencias mágicas no islámicas se mezclaban con los recuerdos de su religión. Esto provocaba grandes y terribles confusiones. Las acusaciones de brujería, especialmente hacia las mujeres moriscas, eran constantes y generaban un gran temor entre el resto de la población. Algunas canciones de cuna de la época así lo muestran, con letras que han llegado hasta la actualidad. Que no venga la mora de dientes verdes, que no venga la mora, ni te despierte. Los moriscos también eran acusados de sucios, pero no según la idea actual de higiene. Se les acusaba de sucios de corazón por malvados, o de sucios de origen por racismo. Lo cierto es que se lavaban mucho más que los conquistadores cristianos. Incluso una de las primeras medidas de las autoridades fue cerrar los baños moriscos, unos lugares misteriosos y propios de conspiradores. Por mucho que se laven, seguirán estando sucios, exclamaba el religioso Jerónimo Aznar Cardona. Se les conoce como los libros plúmbeos. Aparecieron enterrados en el Sacromonte granadino. Eran falsificaciones, concretamente unas excelentes y detalladas falsificaciones elaboradas con un sumo cuidado y una gran destreza. Sus autores eran intelectuales moriscos. Mezclaban la religión árabe y la cristiana. Pretendían modificar la historia. Su objetivo era claro: facilitar la comprensión de las tradiciones moriscas por parte de las autoridades cristianas. Los libros plúmbeos fueron una falsificación que hicieron los moriscos entre los años 1595 y 1599, que consistió en una especie de intento de evangelio nuevo, revelado, donde a las verdades cristianas de siempre se añadían una serie de principios de la religión musulmana con objeto de crear una especie de sincretismo de religiones que justificara la presencia de los moriscos y de alguna forma evitara su posible expulsión que en ese momento se estaba preparando. Los autores de los libros plúmbeos no consiguieron su objetivo. Sin embargo, los libros plúmbeos son un claro ejemplo de la capacidad y habilidad de la comunidad morisca.
El legado cultural de los moriscos fue amplio y variado. Su impronta está presente en ámbitos tan variados como la medicina, la arquitectura o la literatura. Junto a una medicina oculta, se siguió practicando una medicina popular basada en hierbas y compuestos. En muchos casos, esta sabiduría pasó de generación a generación, de madres a hijas. Las mujeres eran, pues, quienes la practicaron. Y este privilegio les valió un duro castigo. Muchas fueron acusadas de brujería. Las formas mudéjares continuaron presentes en la arquitectura morisca. Castillos, palacios e iglesias de todo el territorio de Aragón, Valencia, el Reino de Murcia y Granada fueron edificadas por mano de obra morisca. Sus trabajos están realizados básicamente con ladrillo, adobe, artesonados de madera y decoraciones de yeso. Y fueron también estos materiales los que predominaron en la edificación de sus casas encaladas y dotadas de pocas ventanas. La típica casa morisca era una vivienda de extrema sencillez. La habitación principal era la cocina, donde incluso se llegaba a dormir. Este estilo de edificaciones, tanto en su concepción como en su apariencia, se puede todavía percibir en muchos pueblos de España. La impronta del estilo morisco sigue latente en sus barrios, en sus calles y en sus viviendas. Las escuelas y las madrazas desaparecieron junto con las élites intelectuales que habían emigrado. Los baños, auténticos símbolos identitarios de la comunidad morisca, se cerraron o abandonaron. Las bibliotecas habían sido destruidas durante la conquista y los libros quemados. El uso del árabe estaba prohibido. Sin embargo, los moriscos fueron capaces de desarrollar una literatura en clave llamada literatura aljamiada. Conservaba los caracteres árabes, pero las palabras y sus significados eran castellanos. Era, por tanto, un texto en romance escrito en caracteres árabes. Eran textos religiosos, literarios, poéticos, médicos o de memorias biográficas. La literatura aljamiada es la literatura que crean los moriscos esencialmente de Aragón a partir del siglo XV y la están utilizando durante el XV y el XVI, y tiene como característica fundamental el hecho de que está escrita en castellano pero con caracteres árabes. En esta literatura los moriscos lo que hacen es recoger toda su herencia cultural y religiosa esencialmente, traduciendo diversas obras de literatura musulmana, desde el Corán, pasando por los hadices y diversos breviarios y devocionarios. En este sentido, es bastante original el esfuerzo que hacen de traducción y de adaptación a las realidades, digamos, españolas. Fue una fuente del legado morisco que todavía hoy está siendo desvelado. Fue una literatura de resistencia que utilizó los signos árabes como signo de identidad. Fue el último intento, repleto de belleza, de una élite cultural en su lucha por sobrevivir. Esta lengua castellana, escrita con caracteres árabes, que utilizaron los últimos musulmanes de España para producir en la clandestinidad textos litúrgicos, textos religiosos, textos didácticos, tendentes a reforzar la fe musulmana y la cohesión comunitaria por entre los miembros de la aljama. La aljamía, por consiguiente, es este español arabizado, este español semitizado, cuyo fundador fue Isa ibn Jebr, en español Isa de Jebir. En muchos casos, la literatura religiosa derivó en profecías y supersticiones. La del encubierto, el Mahdi o el caballero del caballo blanco era una de las más conocidas. Un personaje ficticio que debía conducir a los moriscos a un futuro mejor, al esplendor del pasado. Y una noche de cuarto creciente, el rayo de la luna dará en la cueva de la montaña y
y su rayo claro color de leche se transformará en un caballo blanco al que se subirá un guerrero llamado Al-Fatimí, con una gran túnica de color esmeralda, por la que se le llamará el Caballero Verde, y este Caballero Verde, con su caballo Alboraique, dirigirá la batalla, acabando con todos los enemigos y restaurando el culto de Alá. Pero, ¿por qué fueron expulsados los moriscos? ¿Qué hubiera sucedido si la expulsión no se hubiera producido? ¿Se podía haber evitado? Resulta muy complicado, casi imposible, señalar una única causa para explicar la expulsión de los moriscos. Solo la justificación oficial de las autoridades cristianas, esgrimida por una escuela de historiadores hasta la actualidad, podría servir. La imposibilidad de asimilar a la comunidad morisca. Sin embargo, desde el comienzo de la conquista, muchos musulmanes se convirtieron al cristianismo. A partir de la Reconquista sabemos que de alguna manera la conversión era un poco, entre comillas, forzada o te iba. Y entonces, claro, la mayoría pues, optó, esta era su tierra, esta era su familia, esta era su vida, optó por quedarse. Y lógicamente pues se convirtieron. En los primeros tiempos, pues seguramente la conversión era más bien de palabra que en realidad. Era un poco aparentar, pero poco a poco fueron convirtiéndose en auténticos cristianos. Pero esta conversión fue tan solo un bálsamo efímero. El cambio de fe de estos nuevos cristianos no fue suficiente. En 1609, el rey Felipe III ordenó la expulsión de los moriscos de sus reinos. Se pretendía erradicar con cualquier resto del pasado musulmán de todo el territorio de la península ibérica. En algunos casos, no obstante, fue necesario llevar a cabo hasta 3 intentos de expulsión de los moriscos de un mismo lugar. El pueblo de Villarrubias de los Ojos, de Ciudad Real, es un claro ejemplo. Villarrubias de los Ojos es un caso muy interesante, porque es un pueblo pequeño del campo de Calatrava, en La Mancha, y resulta que la mitad de la población pues, eran moriscos, ¿no? Muy bien asimilados, parece que no había conflictos locales, nada fuera de lo normal en cualquier pueblo, digamos, de La Mancha. Cuando llegan las expulsiones, se quedan muy sorprendidos porque creen que van a quedar exentos por estar tan bien asimilados, se creen cristianos, católicos, y se les cae como una bomba el bando de expulsión. Los expulsan la primera vez a Francia y con un mes o 6 semanas ya han vuelto todos al pueblo y vuelven a sus casas, vuelven a sus vidas tranquilamente, andando desde Francia, que no es poca cosa. La segunda expulsión tiene lugar unos meses después, en 1612, y esta vez intentan echarlos a África, pensando que desde África ya será más complicado. Y aún así, pues consiguen volver. Y la tercera expulsión la lleva a cabo el propio conde de Salazar, el encargado de las expulsiones de Castilla, porque ya no se fía de sus subordinados y decide él mismo ir a La Mancha a echar a todos los moriscos posibles. Y con el mismo pobre resultado. Y pocos años después, demográficamente, económicamente, está claro que la mayor parte, si no todos los moriscos, están de vuelta, están de nuevo en el pueblo. Claro, buena parte ni fueron expulsados, porque ni expulsaron a los viejos, ni a los impedidos, ni a las jóvenes casadas con cristianos viejos, etc. Es decir, quedaban bastantes, yo creo, calculo la mitad, y eso actúa como, digamos, un apoyo, un imán para que vengan los demás. Muchos moriscos del pueblo de Villarrubias de los Ojos nunca se marcharon. Otros simplemente regresaron poco tiempo después. Su asimilación con el resto de aldeanos era total. La población cristiana les apreciaba y su ayuda para burlar el decreto real fue decisiva. Sin embargo,
este es tan solo un caso excepcional. Desde un principio existieron partidarios acérrimos de la expulsión. Para ellos, no existía ninguna manera de asimilar a la comunidad morisca. Según ellos, la única solución era la expulsión. Y necesitaban únicamente una buena excusa, un escenario propicio. De alguna manera y por desgracia, encontraron varias excusas y varios escenarios favorables a sus intenciones. La tregua con los protestantes rebeldes holandeses facilitó los medios y los recursos para materializar la expulsión. La obsesión de los hidalgos por la llamada pureza de sangre, el complejo de inferioridad ante una Europa que veía en España un país de moros y judíos, el afán de protagonismo de un monarca en busca de reconocimiento. La crisis económica del momento generaba un clima propicio a la expulsión. No olvidemos que incluso los propios moriscos fueron acusados de provocar tal recesión. El miedo a una hipotética y a la vez imposible sublevación armada morisca. La vinculación de los moriscos con el Imperio Otomano, el mayor enemigo de la monarquía hispánica. Estas, junto a otras muchas motivaciones, contribuyeron a generar esta coyuntura antimorisca. Y en abril de 1609, la decisión fue tomada. Y por mandato de Su Majestad el Rey Felipe III, se ordena que todos los llamados moriscos, así hombres como mujeres con sus hijos, deben abandonar Almonacid. Deben abandonar Almonacid y por extensión todo el reino. Que en un plazo máximo de 10 días vayan a embarcarse a la parte donde el comisario les ordenare. Y el que no cumpliere, incurra en pena de vida, que se ejecutará irremisiblemente. Se decretó la expulsión de los moriscos, aunque no sin miedo. Las autoridades temían una reacción violenta de la comunidad morisca que desencadenase una sublevación en diferentes puntos de la península. El gobierno de la monarquía tenía realmente miedo a que los moriscos fueran a sublevarse aprovechando la expulsión que se había decretado por Felipe III. Para ello movilizó una gran cantidad de galeras, de galeones y trajo tropas de Italia para prevenir esta posible sublevación. Sin embargo, sorprendentemente, los moriscos se embarcaron en orden sin ofrecer resistencia y se llegó a pensar incluso que había sido una movilización innecesaria. No obstante, a finales de octubre, un mes después del inicio de la expulsión, los moriscos de dos zonas importantes del Reino de Valencia, una al interior de la actual provincia de Valencia, en torno al Valle de Ayora y la Canal de Navarrés, y otros en los valles próximos a la costa de Denia y de Javia, se sublevaron. Entonces el gobierno tuvo que plantearse la solución de este problema. Los alfaquíes les habían alentado con profecías que auguraban un éxito de su lucha. Así, los sublevados pretendían resistir hasta la primavera, esperando una sublevación más general o incluso que el rey concediera su permanencia en España. El desenlace fue muy diferente. Armados básicamente con hondas, piedras o ruedas de molino atravesadas con palos, acabaron rindiéndose ante las fuerzas del ejército de la corona. Desde allí, fueron conducidos hasta las costas para proceder a su embarque. Apuraban sus últimos días en el territorio peninsular. Ya nada podían hacer. Su expulsión era inminente. 300.000 moriscos abandonaron la península en 1609. Otros ya lo habían hecho antes. Nunca llegaremos a saber qué hubiera sucedido si la expulsión no se hubiera producido. La expulsión de los moriscos de España fue, a mi modo de ver, una medida insensata consentida por un rey asimismo consentidor. La expulsión de los moriscos fue un drama terrible que podía perfectamente haberse evitado. Si se dio fue porque Felipe III tenía un enorme afán de protagonismo, de prestigio, y los moriscos se entretuvieron en vanas conspiraciones que no iban a llegar a ningún sitio. La expulsión, en pocas palabras, es una tragedia humana y al mismo tiempo una pérdida económica
y una hemorragia poblacional para la España del siglo XVII. La razón de Estado se impone a la razón a secas. La expulsión de los moriscos desde la historia del enfrentamiento en el Mediterráneo significa que de la península ibérica el mundo español se traslada a lo largo de todo el Mediterráneo y en gran medida el Mediterráneo vuelve a ser nuevamente un mar dominado por las influencias españolas como consecuencia de que los moriscos se instalan a lo largo de todo el mismo. La península ibérica perdió una riqueza cultural y humana que recibió el norte de África. Allí, los barrios, la música, la artesanía, los cuentos, las leyendas, siguen recordando a día de hoy que la comunidad morisca continúa viva. Unos 80.000 moriscos llegaron a la regencia de Túnez. Después de varios desembarcos catastróficos en las playas de Orán, donde la comunidad morisca fue asaltada por tribus nómadas, el poder otomano organizó el recibimiento de los recién llegados. Se crearon barrios nuevos y pueblos enteros para acogerlos. La llegada de los moriscos era, sin duda, sinónimo de prosperidad, desarrollo y riqueza. Con su ayuda, se pretendía mejorar la industria, la agricultura y la artesanía de la zona. Lo consiguieron. En el momento de la llegada de los españoles, gobernaba en Túnez Othman Bey, un rey muy amable, muy generoso, muy tolerante, y vivía en Túnez todas las minorías. Había judíos, cristianos y también musulmanes. Les acogió, estaba contento el rey, porque esa minoría que llegaba era adinerada y de calidad. Eso es lo que necesitaba, porque Túnez era un país primario que salía de una guerra, de unas epidemias, poca población, y esa gente para él iba a cambiar toda la vida cotidiana de Túnez, en todos los sentidos. En los oficios, mercados, se crearon nuevos mercados para ellos, la élite muy adinerada se quedó en la capital y casi algunos se quedaron también con él en el palacio, trabajando con él. Y los demás ya fueron esparcidos, labradores, comerciantes, se fueron un poco al norte y al sur. La gran riqueza y el florecimiento que la llegada de los moriscos generó en los territorios del norte resulta algo evidente. Hoy el interrogante es otro. La incógnita es más evidente. La respuesta se muestra más difícil. La pregunta es más sencilla. ¿Cómo hubiera sido ese espacio de convivencia en una España que pudo ser y no fue? Habría que unir esta medida intransigente de la expulsión de los moriscos con otras muchas que acabaron con el magnífico siglo de oro español. Comenzó una larga decadencia. El imperio no se hundió solo militarmente por la cerrazón de unos gobernantes empeñados en ganar guerras imposibles. También se hundió por esa misma cerrazón frente a cualquier idea nueva o innovación. España no fue derrotada, sino que se derrotó a sí misma, reprimiendo y expulsando lo mejor de sus gentes. En las costas, los barcos recogen a los que van a ser expulsados. Extrañamente, las playas están repletas de gente como si se tratara de una fiesta. Los ancianos son llevados en brazos hasta las barcas. Unos gritan de alegría por ir a la tierra prometida, abandonando así un país que los persigue y los condena. Otros